Era callada y reservada, una ávida lectora, pero considerada superflua en su familia. La película expone la trágica supervivencia y el despertar personal de las mujeres inglesas comunes del siglo XIX. Si una joven tenía la mala suerte de nacer sin herencia, debía hacer todo lo posible para convertirse en una mujer hermosa. Bajo las opresivas restricciones de las leyes de herencia, la familia Bennet no tenía heredero varón, la herencia del padre acabaría pasando a manos de otros. Las mujeres estaban completamente excluidas de la línea sucesoria. El futuro de las 5 hijas Bennet dependía enteramente del matrimonio. La belleza, el temperamento y las habilidades sociales eran bienes que se vendían. En esta competencia que culminaba en el matrimonio, María quedó eliminada desde el principio. No tenía el mismo color de piel que sus hermanas y, como todos decían, era torpe. Como decía su madre, no era ni deslumbrantemente hermosa ni poseía grandes habilidades sociales. Solo encontraba momentos de paz en los libros. La indiferencia y el desdén arraigados en su familia habían sumido a María en una profunda inseguridad. Incapaz de integrarse en el vibrante mundo de sus hermanas, volcó toda su energía en los libros. Con el tiempo, necesitó gafas para corregir su visión. Solo su segunda hermana y su padre no le daban importancia a que una mujer usara gafas. Sin embargo, su hermana menor se burlaba, diciendo que nadie quería estar cerca de una mujer con algo tan feo. María pensó en Sparrow, el hijo del vendedor de gafas. Él le había dicho lo guapa que se veía con gafas, sobre todo cuando sonreía. Para ella, las gafas eran más que una simple herramienta para leer, eran el primer paso para liberarse de las ataduras de los prejuicios. Este pequeño cambio le dio un poco de valor y, por primera vez, algo de ilusión por el próximo baile. La señora Hale, el ama de llaves, comprendió los pensamientos de María. Quería ir al baile, pero temía que nadie la invitara. Entre la emoción y la ansiedad, María finalmente esperó el baile. Al amanecer, su madre y sus hermanas comenzaron a probarse vestidos. María estaba acostumbrada al favoritismo de su madre, y no se quejaba mucho. Aún era joven y esperaba conocer a alguien, con quien hablar en el baile. No tenía sus propios cosméticos, así que solo podía pedirlos prestados a escondidas a sus hermanas. El baile fue el escenario principal, donde se desarrolló la historia. La hermana mayor conoció al adinerado y amable señor Bingley, mientras que la segunda, Isabel, tuvo su primer encuentro con el arrogante señor Darcy. Pero para María, sus expectativas iniciales se convirtieron en ansiedad. Su madre la miraba constantemente con significado, instándola a quitarse las gafas. A medida que su visión se nublaba, el corazón de María latía con fuerza. Las otras hermanas desplegaban sus encantos. Sin ser invitada, María solo pudo quedarse a un lado, tratando de ocultar su vergüenza. Si Sparrow no hubiera aparecido, probablemente se habría quedado allí toda la noche. Sparrow era solo el hijo de un vendedor de gafas, pero vio el valor intrínseco de María. La invitó a bailar y le habló de libros y ciencia. En presencia de Sparrow, María ya no era la hija común de la familia Bennet, era una mujer con ideas y aspiraciones. Era la primera vez que podía bailar con tanta libertad. Pero Charlotte, la amiga de su hermana, le recordó con delicadeza que su comportamiento parecía un tanto inapropiado. María tenía prohibido bailar con el hijo de un vendedor de gafas. La razón era que el padre de Sparrow no tenía posición social. Para su madre, la esencia del matrimonio radicaba en el estatus social, no en la armonía emocional. María se vio obligada a rechazar la siguiente invitación de Sparrow al baile. En esa familia, ni siquiera tenía derecho a buscar un mínimo de afecto. El baile terminó, y las hermanas relataron con entusiasmo los detalles sociales. Solo María estaba absorta en sus pensamientos. Ya no quería estar atada a las cadenas de la belleza y el estatus social. Decidió decir adiós a las interacciones sociales vacías, y dejarse guiar por el conocimiento y la razón. La María del pasado ya no existiría, se convertiría en una mujer culta. Era de aspecto común, no sabía vestirse y no tenía posesiones en las que apoyarse. Se refugiaba en los libros, buscando consuelo entre las palabras. Mientras su padre viviera, aún conservaba un lugar en la familia.
pero tras su muerte, la propiedad pasaría a manos de parientes lejanos. Pronto, su primo, el heredero de la finca, vino de visita. Su llegada avivó la inquietud familiar. Como heredero de la finca Bennet, Collins decidía directamente el futuro de la familia. La señora Bennet estaba encantada de conocer a Collins. Si se casaba con una de sus hijas, la familia podría seguir viviendo legalmente en la casa, tras la muerte de su marido. Lo que la ilusionaba aún más era que, el acaudalado señor Bingley organizaba un baile. Tras el baile anterior, él y su hija mayor habían desarrollado sentimientos el uno por el otro. Durante la estancia de Collins, María pudo intuir las intenciones ocultas de su madre. Inicialmente había decidido dedicar su vida a los libros, pero las palabras de Charlotte, la amiga de su segunda hermana, aún conmovían su joven corazón. Para mujeres como ellas, el matrimonio era el único camino. María no sentía nada romántico por Collins, pero tras pasar unos días juntas, descubrieron que compartían intereses. Sin embargo, su madre claramente no lo entendía. En ese momento, María albergaba en secreto un pensamiento rebelde. Collins había elogiado su forma de tocar el piano. Para demostrar su valía, María depositó todas sus esperanzas en el concurso de talentos. Cantó con valentía en el baile del señor Bingley. María anhelaba la aprobación de Collins, pero lo que le esperaba era el silencio del público. Estaba acostumbrada al desdén y las burlas de la familia, pero cuando la hermana del señor Bingley hizo un comentario casual, finalmente no pudo contenerse más. Nadie notó su aspecto desaliñado ni sus lágrimas, excepto su tía de Londres. Su tía la miró discretamente y la consoló con ternura. María sabía que la interrupción de su padre mientras cantaba había sido idea de su segunda hermana. La disculpa de su hermana la había afectado profundamente. Por mucho que lo intentara, siempre vivía a la sombra de sus hermanas. A la mañana siguiente, María seguía absorta en sus pensamientos, cuando sus dos hermanas irrumpieron de repente, contándole que Collins le había propuesto matrimonio a su hermana, pero que ella lo había rechazado. Su madre estaba furiosa y Collins se había marchado. Antes de que María pudiera comprender lo que sucedía, su madre le dijo rápidamente que aprovechara la oportunidad. A ojos de la señora Bennet, María solo merecía lo que otros habían dejado atrás. La señora Bennet vistió a María con esmero, pero entonces recibió una noticia impactante. Collins le había propuesto matrimonio a Charlotte. María se quedó atrás una vez más, mientras su madre la culpaba, quejándose de sus feas gafas. Una a una, las hermanas se encontraron marido y se casaron. Solo María se quedó con sus padres. La repentina muerte de su padre dejó a María y a su madre completamente arruinadas. Collins les dio 2 semanas para empacar sus pertenencias. María podría haberse ido a vivir con su hermana mayor, pero su madre ya le había reservado alojamiento. Unos días antes, su tío en Londres quería que María sustituyera temporalmente a su institutriz. Su madre ni siquiera le había pedido su opinión antes de aceptar. María no se había separado de su madre desde pequeña, y se sentía algo inquieta. Pero su madre ignoró por completo las preocupaciones de su hija. Sin embargo, el destino le deparó una sorpresa mucho más amable de lo que María había imaginado. La ama de llaves la vio subir al carruaje, ofreciéndole todo lo necesario para ayudarla y animarla. María acababa de llegar a Londres, y sus tíos habían salido corriendo a recibirla. Era una calidez que María nunca había sentido en casa. La habitación no era lujosa, pero desprendía la calidez de un hogar. Su tía le tomó la mano y le dio el pésame por el fallecimiento de su padre. No había mucha formalidad, la comodidad era primordial. Si la calidez de su tía la acercó más, los niños le alegraron aún más el corazón. Ninguno se burló de sus gafas feas ni de su ropa pasada de moda. Era la primera vez desde su llegada a Londres que se sentía realmente a gusto. El joven, Tom Heywood, era amigo de su tío y también inquilino allí, un abogado con dificultades económicas. Nunca juzgó a María con prejuicios. En cambio, aceptó toda su torpeza y falta de tacto. En su nuevo entorno, María finalmente comenzó a intentar ser ella misma. De la noche a la mañana, María perdió su hogar y su apoyo.
viéndose obligada a emprender un viaje sola por Londres. Afortunadamente, el cariño de la familia de su tío mitigó su soledad y trauma. Su tía la invitaba activamente a reuniones sociales. Una experiencia humillante en un baile le había infundido a María un profundo temor a este tipo de eventos. Pero las amables palabras de su tía disiparon de inmediato su culpa e inseguridad. Ninguna chica carece de amor por la belleza, simplemente, ella no se había atrevido a vivir para sí misma durante mucho tiempo. Al día siguiente, al entrar en una tienda de telas, su tía vio enseguida una prenda que le sentaba de maravilla a María. Pero la primera reacción de María fue rechazarla repetidamente. Las duras palabras de su madre volvieron a resonar en su mente. Su madre siempre decía que su piel era demasiado roja, y que ningún color del mundo le sentaría bien. Las dulces palabras y gestos de su tía abrieron suavemente la puerta al corazón de María. Justo entonces, Tom, el inquilino de su tío, pasó inesperadamente por la puerta. Aunque no tenía experiencia eligiendo telas, le dio consejos muy sinceros. Finalmente, María escogió un rojo intenso y un verde brillante. Los ojos de su tía se llenaron de aprobación, elogiando su valentía. En ese momento, María por fin vivió para sí misma. Esa tarde, sus tíos llevaron a los 3 niños a comprar zapatos. María tomó con calma el palo de madera y los coloridos anillos de la mesa. Pero en cuanto levantó la mano, ocurrió un accidente. Tom, al verla ansiosa por practicar, tomó la iniciativa de entablar amistad con ella. Esta escena inesperada hizo que el corazón de María se acelerara al instante. Cada músculo tonificado que se revelaba le aceleraba el corazón. Tom instintivamente dio un paso al frente, acercándolos de repente. No fue hasta que empezaron a hablar de poesía, que la tensión entre ellos se disipó. Tom señaló el libro de poesía que ella tenía en la mano, sugiriéndole con delicadeza que podía leerlo en su tiempo libre. María quería intentar algo, pero la idea de una fiesta en casa le impedía concentrarse. Al día siguiente, María se puso el vestido rojo que ella misma había elegido. Mientras su tía le peinaba, encontró el libro de poesía que Tom había dejado olvidado. Como siempre, armándose de valor, intentó hablar. Durante la animada reunión, Anne ayudó a María a ahuyentar a un hombre que intentaba ligar con ella. Aunque a María siempre le habían disgustado los cambios, durante esa reunión se sintió increíblemente cómoda y emocionada. Vio esperanza en la vida, y había encontrado una buena amiga como Anne. Por supuesto, también estaba Tom, quien le había robado el corazón. Pero el hombre al que había amado desde el principio estaba comprometido con Anne. Esta verdad sumió el joven corazón de María en la desesperación. Poco a poco se acostumbró a pasear por los parques de la ciudad. Además del amor, estaba segura de que encontraría su propio lugar. Ese día, vio la carta de su madre sobre la mesa. La carta estaba llena de palabras duras. Y lo que es más importante, le ordenaba regresar de inmediato. Su nuevo perro era muy activo y requería atención constante. María se encontraba en un dilema. Mientras tanto, Tom, deseando que María experimentara la poesía, había organizado meticulosamente una lectura poética. Aunque sabía que él y Anne estaban comprometidos, los incipientes sentimientos de María aún persistían. En el momento en que bajó del carruaje, la mano caballerosa de Tom se extendió hacia ella. Anne, completamente desinteresada en la poesía, no asistió. Era la primera vez que María se sentía tan conmovida por la poesía que se quedaba sin palabras. Para evitar dejarse llevar aún más por la emoción, tuvo que reprimir sus sentimientos inapropiados. Pensó que debía irse de Londres. Otros eran elogiados por armar un escándalo, ella era despreciada por su silencio. Hasta que llegó a Londres, las cosas comenzaron a cambiar silenciosamente. La ciudad se convirtió en el punto de partida, para que María abandonara su sumisión y viviera valientemente para sí misma. Pero una carta de su madre extinguió fácilmente sus esperanzas. La carta no mostraba preocupación, solo una petición para que María regresara a cuidar del cachorro. María no se resistió, ni siquiera se atrevió a expresar su disgusto. Esto no era cobardía, sino un mecanismo de supervivencia formado con el tiempo.
En la familia Bennet, expresar las necesidades de María era recibido con indiferencia, incluso con desprecio. Sus opiniones a menudo eran ridiculizadas y despreciadas. En la lectura de poesía en el jardín secreto, Tom comentó con delicadeza que a María nunca se le había permitido mostrar emociones. Estas palabras tocaron el punto más débil de María. En los días previos a su partida, María continuó trabajando diligentemente como tutora. El aula se llenó de risas. Fue en ese momento, cuando la soledad largamente reprimida de María encontró de repente una salida. Finalmente, se atrevió a afrontar sus sentimientos. Su tía comprendió su dilema. Intuía que la insistencia de María en irse tenía que ver con Tom. Así que, con delicadeza, la animó con una pequeña historia. Unos días antes, había ido a comprar sombreros, y se había enamorado al instante de un precioso sombrero azul. Pero cuando iba a pagar, le informaron de que ya estaba reservado. Sin querer renunciar a él, fue a otra tienda y encontró modelos igual de atractivos. Lo que quería decirle a María era que, en Londres siempre hay opciones. La historia del sombrero que le contó su tía la hizo despertar. No tenía por qué reprimirse por culpa de alguien que estaba comprometido. Antes, María siempre había pensado que solo había dos caminos en la vida, el matrimonio o el sufrimiento silencioso. Tras escuchar las palabras de su tía, lo comprendió de repente. Sus tíos le habían organizado una cálida fiesta. Tanto si elegía quedarse como si se marchaba, esperaban sinceramente que esta ciudad le dejara hermosos recuerdos. Al día siguiente, María se puso un vestido nuevo. Respiró hondo y bajó lentamente las escaleras. Frente a la multitud que reía y charlaba, aún se sentía un poco tímida. Estaba a punto de usar un ponche para aliviar su tensión cuando un joven se le acercó. La personalidad agradable y humorística de William calmó gradualmente la incomodidad y la ansiedad de María. Sorprendentemente, este joven amable e interesante era un antiguo compañero de clase de Tom. Los dos se hicieron amigos inmediatamente desde su primer encuentro, dejando a Tom con una tristeza indescriptible. María estaba absorta en su juego de palabras favorito. Superó todos los obstáculos y finalmente triunfó. Entre los aplausos y vítores, María se sintió reconocida. Londres la ayudó gradualmente a darse cuenta de que era capaz de mucho más. Finalmente, rompió la carta que le había escrito a su madre, y le dijo que tenía mucho más por hacer allí. Londres se convirtió en la salvación de María, un lugar donde escapó de sus ataduras y despertó a sí misma. El secreto de belleza más famoso de la aristocracia inglesa del siglo XIX era, en realidad, una mascarilla de cebolla. Creían firmemente que las cebollas suavizaban la piel, y la cera de abejas la dejaba brillante. María, el personaje más discreto de Orgullo y Prejuicio, se hizo cómicamente famosa gracias a esto. Tenía una apariencia común, pero poseía un rico mundo interior. Aprovechó la preciada invitación de la señora Winsley al baile, el boleto más prestigioso, para entrar en la alta sociedad londinense, una oportunidad para cambiar su destino. Con la ayuda de su tía, María comenzó una transformación frenética. Finalmente, llegó el día del baile. Su tía sacó un pequeño y elegante frasco de perfume. Antes, María solo podía tomar prestado a escondidas el perfume de su hermana. Ahora, su tía le recordó con dulzura que lo más importante era ser ella misma. Al caer la noche, María y Anne entraron de la mano al baile de la señora Winsley. Tan pronto como entraron, Tom se acercó a saludarlas. Pero su mirada pasó por alto a su prometida y se posó en María. Anne intentó ayudar a María a romper el incómodo ambiente del baile. No tenía ni idea de que su prometido, Tom Hayward, sentía algo por ella. El minuet, originario del folclore francés e introducido en la corte en el siglo XVI, puso a María tensa. Su cuerpo se tensó no por miedo a equivocarse, sino por la tierna mirada de Tom. Cuando la música se detuvo, animó a Anne y a Tom a bailar el siguiente baile, y rápidamente buscó una excusa para marcharse. Como en innumerables bailes anteriores, nadie invitó a María a bailar. De repente, vio una figura familiar no muy lejos. Era William Ryder, a quien había conocido en casa de su tía.
Este hombre elegante pero algo excéntrico, a pesar de haber visto a María solo 2 veces, supo ver más allá de su verdadera personalidad. Sentía curiosidad por los libros que le gustaba leer, y admiraba su perspicacia. Tomó la mano de María y la condujo a la pista de baile. Bajo su guía, María poco a poco bajó la guardia, con una sonrisa radiante. Esta escena llenó de orgullo a sus tíos, mientras que otras jóvenes sintieron envidia. El rostro de Tom se ensombreció. La aparición de Caroline, la hermana de su cuñado, el señor Bingley, le partió el corazón a María. La crueldad de Caroline hacia María era típica de la clase alta de la época. Al principio, Caroline consideraba a Darcy la pareja perfecta. Pero finalmente perdió ante la segunda hermana de María. Más tarde, la vio como una nueva rival. William provenía de una familia adinerada. Era un soltero codiciado en la alta sociedad, incluida Caroline. En el baile, William mostró un afecto especial por María, lo que humilló profundamente a la arrogante Caroline. Despreciaba a María, de origen humilde. Una vez la había oído cantar y se burló cruelmente de su voz. Al encontrarse de nuevo con Caroline, la primera reacción de María fue el miedo a ser ridiculizada. Tras el baile, los sentimientos de William por María se hicieron aún más evidentes. A la mañana siguiente, la visitó y la invitó a la fiesta del jueves por la noche. Sin embargo, el sarcasmo de Caroline hirió el orgullo de María, haciéndola querer rechazar la invitación. Su tía era como una luz que la guiaba en su vida. Finalmente, María decidió asistir a la fiesta. Apareció con su habitual vestido rojo brillante. William la saludó inmediatamente al verla. Caroline, también vestida de rojo, se mostró, naturalmente, disgustada. Durante la cena, dispuso deliberadamente que María se sentara junto a un hombre mayor. Pero esta vez, María inició la conversación con el hombre a su lado. Su comportamiento tranquilo y elegante atrajo la atención de William y Tom, y molestó mucho a Caroline. Ideó otro plan y le sugirió abiertamente a María que cantara. El ambiente se volvió cada vez más incómodo. Justo entonces, llegaron noticias urgentes. La madre de María estaba gravemente enferma y necesitaba regresar a casa de inmediato. María no brilló en el baile, pero demostró su madurez. En una época donde el valor de una mujer se definía únicamente por su apariencia, su origen familiar y su matrimonio, ella siempre luchó por encontrar su propio camino. Un perro era más importante que la felicidad de sus hijos. Los padres, con sus pretensiones moralistas, pisoteaban descaradamente los sentimientos de sus hijos. María, lejos de casa, en Londres, acababa de escapar de las ataduras familiares y saborear la independencia y la libertad. Pero la urgente noticia de la grave enfermedad de su madre la arrastró de nuevo a la jaula. Corrió a casa toda la noche, solo para encontrar el rostro de su madre enrojecido. Esta madre egoísta, completamente indiferente al futuro y la felicidad de su hija, solo quería una sirvienta personal que la atendiera. Al encontrarse, la madre criticó la piel demacrada y el cabello desaliñado de María, resultado de su largo viaje. Sus hermanas la presionaron para que les contara sobre sus experiencias en Londres, pero cada vez que María intentaba hablar, la hermana menor la interrumpía con desprecio. La madre de María era indiferente a la vida de su hija en Londres, y no le importaban las dificultades que pudiera enfrentar. Incluso le rogó a María que se quedara a su lado, solo por su querido perro. Le dedicaba toda su atención al animal, pero ignoraba a su hija. Esta represión silenciosa era más dolorosa que cualquier reprimenda. Durante el regreso de María a casa, solo su hermana Isabel notó la mirada inusual en sus ojos. Finalmente, María confesó que había hecho el ridículo la noche que se fue de Londres. La vitrina que había roto accidentalmente antes de partir, la cual contenía los especímenes de insectos que el padre de William tanto apreciaba. Isabel no se burló de María por armar un escándalo. En cambio, aceptó con ternura su vergüenza. Lo que realmente la ayudó a superar su vergüenza fue la inesperada visita de William. Supuestamente venía a preguntar por la salud de la madre de María, pero en realidad era por ella. Su llegada causó revuelo en la casa.
la madre comenzó a calcular su herencia. Las hermanas bromeaban sobre su interés en María, y solo María parecía un poco nerviosa. María lo condujo al jardín de flores. Paseaban por el jardín y cabalgaban por el bosque, charlando íntimamente. William admiraba la sinceridad y la comprensión de María, elogiando su carácter sencillo y genuino. María bajó la guardia, revelando una ternura inusual. Sin embargo, su torpeza al montar a caballo delataba su profundo complejo de inferioridad. Su madre estaba segura de que William le propondría matrimonio, e insistía constantemente en que María aprovechara la oportunidad. Justo cuando María había escapado de las miradas escrutadoras de su madre y sus hermanas, William se acercó, solicitando una conversación privada. En ese instante, María supo que algo inesperado estaba a punto de suceder. Su vida se encontraba en un punto crítico. Esta no era la propuesta de matrimonio ideal que condujera a la felicidad, era una invitación cruel. El hombre invitó a la joven a Italia, donde podrían pasar sus días componiendo poesía y divirtiéndose. Pero no se casarían. Esta declaración nunca fue una propuesta romántica. Era simplemente un juego que beneficiaba al hombre. Esto equivalía a obligar a María a arruinar su reputación. William no le estaba proponiendo matrimonio, simplemente la invitaba a Italia con un espíritu de libertad. Isabel, la segunda hermana, estaba absolutamente convencida de que su hermana menor finalmente había recibido una propuesta de un caballero y había encontrado un hogar estable. Sin embargo, las palabras de María provocaron un cambio brusco en su expresión, y de inmediato se enfureció. La reacción de Isabel no solo provenía del conservadurismo, sino también de un fuerte sentimiento de protección hacia su hermana. En su época, las mujeres comunes no tenían derecho a hablar de libertad. El momento que realmente la destrozó fue cuando María consideró seriamente esta absurda oferta. A los ojos de María, por fin, alguien se preocupaba de verdad por ella. Siempre había sido una marginada en la familia. Esta era la amargura que María había mantenido oculta toda su vida. Isabel solo recobró la cordura al escuchar los pensamientos más profundos de su hermana. María miró los 2 libros sobre la mesa, una colección de poesía que Tom le había regalado, y una novela policíaca que William le había dado. Desde el momento en que puso un pie en Londres, su corazón le había pertenecido por completo a Tom. María había tomado su decisión final. No había aceptado la oferta de libertad, sino que había elegido la transparencia y la dignidad. Un matrimonio perfecto se había arruinado. El rostro de la madre de María se tornó extremadamente desagradable. La interrogó severamente sobre lo que había hecho, ignorando por completo los sentimientos de su hija. Incluso la presionó para que escribiera una carta, inmediatamente rogándole a William que cambiara de opinión y le pidiera perdón. Durante la conversación, María apenas dijo nada, pero tenía el corazón destrozado. A su madre nunca le importó cuánto sufriera, su única preocupación era que su hija se hubiera perdido un buen matrimonio. Justo cuando su madre la presionaba, aparecieron su tío y su tía. En cuanto vio a su tía, la sonrisa de María floreció. Elizabeth sabía que María anhelaba escapar y vivir su propia vida en Londres, así que le escribió en secreto a su tía. María fue invitada al distrito de los Lagos para despejar su mente. Planeaban regresar juntas a Londres después. Pero su madre usó la piedad filial para atar a María. Fue en ese momento cuando María se rebeló resueltamente contra su madre por primera vez. En una época donde las mujeres solo podían sobrevivir a través del matrimonio, ella no eligió el camino fácil, sino que forjó el camino más abierto y libre. A principios del siglo XIX, el distrito de los Lagos era un santuario de poesía romántica. Los grandes poetas creían que la naturaleza podía curar sus heridas. El viaje de María no era para relajarse, era una huida de su problemática familia, y una despedida definitiva a su antigua yo ansiosa. A lo largo del viaje, reflexionó sobre las enseñanzas de su tío y su tía. La felicidad nunca es cuestión de azar, sino algo que debe cultivarse con todas las fuerzas. En una parada de descanso al borde de la carretera, se encontró inesperadamente con su amiga Anne.
Anne había roto su compromiso con Tom Hayward y ahora estaba comprometida con el señor Powell, a quien había conocido en el baile. Cuando lo dijo, su tono era tranquilo, incluso teñido de alivio. Se habían comprometido de jóvenes, y sus sentimientos se habían desvanecido con el tiempo. El compromiso forzado solo había sido un tormento mutuo. Sin embargo, María aún sentía un profundo pesar por la separación. Aunque temporalmente libre de la opresión familiar, su corazón aún se aceleraba cada vez que veía a Tom. Su tía usó la excusa más natural para darles un poco de espacio. Tom acababa de pasar por una ruptura matrimonial, pero no mostraba signos de pánico, se mantuvo tranquilo y educado. Esta discreta amabilidad conmovió a María. Con paciencia, le enseñó a ajustar el sedal y a controlar la fuerza de lanzamiento. Entonces, Tom invitó a María a escalar montañas. María aceptó casi sin dudarlo. Era la primera vez en mucho tiempo que no se sentía cohibida. Durante el tiempo que pasaron juntos, fueron muy sinceros el uno con el otro, sin pretensiones en sus interacciones sociales. Solo con genuina comodidad y naturalidad. Pero María declaró abiertamente que ya no quería estar atada por el matrimonio, sino convertirse en institutriz y vivir de forma independiente. La situación de las mujeres inglesas del siglo XIX era de escasez de propiedades y herencias. Tras la muerte de su padre, la fortuna familiar se repartiría entre parientes lejanos. La única salida a esa situación era el matrimonio. María eligió un camino 100 veces más difícil que el matrimonio. Este es el verdadero espíritu de una mujer fuerte y protagonista. Tom la elogió sinceramente. Su breve imitación del canto de un ruiseñor había conmovido a Tom. Esta fue la primera vez que María reveló su naturaleza radiante y encantadora ante todos. Y esta inesperada sinceridad tocó el corazón de Tom, una irresistible emoción lo invadió. Justo cuando Tom reunió el valor para confesarle sus sentimientos a María, ocurrió un suceso inesperado. William también llegó al lago, incluso nadando hacia su pequeña barca. Los dos actuaron como caballeros, levantando suavemente a María y llevándola de vuelta a la orilla. Este era un trato que María jamás había recibido. Caroline Bingley también apareció inesperadamente en el distrito de los lagos. Le disgustaban las condiciones y todo lo relacionado con el lugar. Aún así, María no se desanimó. Ella y Tom acordaron escalar Scafell juntos al día siguiente. Inesperadamente, William fue a verla a solas. Primero, se disculpó por su repentina propuesta de matrimonio, luego sugirió que escalaran juntos al día siguiente, con la esperanza de reavivar sus sentimientos y volver a conquistarla. Por un lado estaba el amable y comprensivo Tom, por el otro, el encantador y apasionado William. Estas dos acciones inesperadas pusieron a María en una situación sin precedentes. Resulta que cuando dejas de negarte lo que quieres, el mundo te tratará con amabilidad. Tras haber vivido más de 20 años, nunca había recibido una declaración de amor sincera. Hoy, de repente, se encontró en el corazón de dos caballeros. Esta joven, considerada una carga por su familia, e incapaz de encontrar marido, finalmente tomó una decisión que asombró a todos. María despertó temprano con la luz del amanecer. Lo que comprendió no fue riqueza ni estatus, sino la determinación de vivir para sí misma. Inicialmente, María y Tom habían planeado escalar una montaña juntos. Pero con la participación de William, el grupo creció. María vislumbró un mundo más amplio que el de su familia, y experimentó la sensación de ser apreciada y querida. Tom, en silencio, recogió una madreselva y se la dio a María. William, para no quedarse atrás, buscó específicamente las dos últimas prímulas de la temporada. Una para María y otra para Caroline. Se dice que el primero en comer la prímula será el primero en casarse. Los motivos ocultos de Caroline no eran solo el deseo de casarse, sino también un intento de robarle a William a María. Cuando María finalmente llegó a la cima de la montaña, una vista magnífica se desplegó ante ella. Tom, de pie junto a ella, también se conmovió profundamente. Reunió el valor para decirle lo que no había podido decirle en el barco aquel día. Con el tiempo, su cariño por ella fue creciendo. Tom, de origen humilde y pobre,
cayó en una profunda inseguridad al enterarse de que William había heredado una gran fortuna y se preparaba para proponerle matrimonio a María. Creía que la riqueza y la estabilidad eran el mejor destino para María, así que decidió mantenerse al margen. Poco después, un aguacero repentino en la cima de la montaña puso a todos en peligro. Caroline resbaló y cayó, incapaz de mover una pierna. En ese momento crítico, María corrió a rescatarla en medio de la tormenta. Resfriada, estaba exhausta y se desplomó por completo. Tuvo fiebre alta persistente durante 3 noches. Tom permaneció junto a la puerta de la habitación, su inquietud transformándose en silenciosa compañía. Solo cuando se aseguró de que María estaba fuera de peligro, suspiró aliviado. Se dio la vuelta en silencio y se marchó, desapareciendo del mundo de María. La partida de Tom se debía a un sentimiento de indignidad hacia ella. María, consumida por la añoranza, le escribió 3 cartas tras regresar a Londres, pero todas fueron devueltas. La ilusión se convirtió en desesperación, el enamoramiento en angustia. Para colmo, su madre la siguió a Londres. Constantemente le organizaba encuentros secretos con diversos caballeros. Fracaso tras fracaso asfixiaba a María, sumiéndola en una creciente depresión y desánimo. William, con su inmensa riqueza y su inquebrantable sinceridad, llegó a su puerta y le propuso matrimonio solemnemente. La respuesta de María, por supuesto, fue no. Este valor incluso superaba el de su hermana, Isabel. En aquella época, las institutrices tenían un estatus bajo y eran menospreciadas, pero María mantuvo la frente en alto. No confiaría en el matrimonio por caridad ni en la compasión de los demás. Carolina, la orgullosa joven, estaba realmente agradecida a María por su ayuda en la cima de la montaña. Pero esta gratitud pronto se desvaneció. Su verdadero propósito al venir allí era rogarle a María que abandonara definitivamente a William. María esperaba que la ayudara a encontrar a Tom. Poco después, él finalmente apareció ante ella. Tom, lleno de culpa y sinceridad, le reveló toda la verdad a María. Su repentina partida se debió únicamente a su complejo de inferioridad y cobardía. Solo cuando Caroline le escribió una carta contándole todo, Tom comprendió la verdad. Finalmente, María aceptó la propuesta de matrimonio de Tom. Pero ese no era el punto crucial del final. En la narración, María exclamó que se había casado con él, pero a su manera, a su propio ritmo. María primero se convirtió en una monja benedictina independiente, sabia y fuerte, y solo después se convirtió en la esposa de otro. El matrimonio no es el fin, el autoconocimiento sí lo es. Esta es también la mejor continuación del espíritu de Orgullo y Prejuicio.